Bueno, ante todo, buenos días. Realmente, pues por la agenda del licenciado Acevedo, debemos dar inicio a la primera capacitación de este año de Asocupa, que es un conversatorio para sectores no financieros, experiencias en la implementación de pues, la Ley 23, el enfoque basado en riesgo para zonas francas, abogados y el sector inmobiliario específicamente, explicándole también a nuestros asociados que a la medida en que se vayan dando nuevas reglamentaciones, y tengamos la oportunidad, vamos a ir trabajando con diferentes sectores para cubrir la mayor cantidad que podamos. Entonces, en primera instancia, quiero comentarles que esta sesión está siendo grabada y adicionalmente las preguntas que ustedes tengan, para explicarles un poquito la dinámica, la pueden hacer llegar al chat. Con nuestros expositores lo que vamos a hacer primero es una presentación por parte del licenciado Acevedo. Después vamos a tocar algunos tópicos y vamos a abrir un espacio para las preguntas y respuestas. Así que, sin más, me permito presentar en nombre de la Superintendencia de Sujetos No Financieros al licenciado Henry Acevedo, quien es abogado, actualmente director de regulación de la Superintendencia. Anteriormente ocupó cargos como jefe de la unidad de regulación de la antes Intendencia, viceministro de Industrias y Comercio, encargado, además que ha tenido múltiples jefaturas y direcciones en el Ministerio de Comercio e Industrias, y también fue asesor de la Asamblea Legislativa. Así que de esta manera yo pues les solicito a todos que pongamos los micrófonos en silencio y le damos la oportunidad al licenciado Acevedo para dirigirse a los asociados. Licenciado Acevedo, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, licenciado Santana, y a todos los de la Junta Directiva de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y de la Asociación de Empresas de Cumplimiento de Panamá, que organizan este evento. Es para mí motivo de satisfacción dirigirme a todos sus agremiados, y esto vamos a tratar de hacer un poquito de explicaciones de lo que serían las nuevas normas que a partir de la aprobación de la Ley 254, 11 de noviembre de 2021, se modificaron varias normas en el ordenamiento interno en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva y transparencia fiscal, ¿no? Pasaré la primera para ver si me puede ayudar con la presentación. Sí, la ley 254 de 11 de noviembre de 2021 modifica varias, varias normas, ¿no? de nuestro ordenamiento interno. Y estas modificaciones se introducen como objeto principal mejorar y fortalecer el cumplimiento de las normas y los estándares internacionales, que es lo que nos tiene que ayudar a que nosotros como Estado podamos cumplir en la misión que tenemos actualmente, que es la de combatir todos estos delitos. Lo que nos toca a nosotros como organismo regulador y supervisor en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo, y todo esto pues está contenido en este paquete de leyes. Y la primera observación que debo hacer es que la ley 254 modifica leyes previas. Estas leyes son la ley 51 de 2016 y la ley 52 de 2016. Esas leyes, son leyes cuya competencia recae en la Dirección General de Ingresos. Entonces nosotros en esta presentación no vamos a hacer mucha referencia a eso, puesto que se escapa de la competencia nuestra. También se modificó la ley 23 de 2015, la ley 124 de 2020 y la ley 129 de 2020. A estas tres leyes que sí tienen que ver con la competencia de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, nosotros nos vamos a referir en esta presentación, así como el artículo 318A y el 796 del Código Fiscal. También este paquete, pues, dentro de este paquete se derogó la ley 2 de 2011. Las principales modificaciones que se dieron en esto, vamos a dividirla en esta presentación por partes. Lo primero, vamos a hablar acerca de la ley 23 de 2015 en cuanto a lo que se refiere a esa ley al sector de los no financieros, que es lo que la competencia nuestra. El artículo primero se
se cambió fue el artículo 4, numeral 4, que es la la definición de beneficiario final. ¿Qué modificación se hizo ahí? Pues como dice ahí, se incluyen términos para cerrar la definición en torno al control final y efectivo, directo o indirecto que ejerce el beneficiario final. Ahora mismo, esa definición está, digamos, homologada en la ley 23. Entonces, como esta ley 254 todavía está siendo objeto de la reglamentación, deberemos, que está a cargo del órgano ejecutivo, debemos esperar a que salga la reglamentación de esta ley 254 y producto de esta reglamentación ya comenzaremos entonces a difundir exactamente cómo quedó para el mejor entendimiento de los sujetos obligados y de toda la ciudadanía la definición de beneficiario final. El artículo 23 también, que esto se restablece la vigencia, que este artículo se había quitado en la ley 124, pero bueno, se restableció acá, había sido derogado, se volvió a restablecer su vigencia y quedó igual a como estaba anteriormente. Se habla en este artículo de cuáles son los sujetos obligados no financieros y describen todos los sectores que conforman los mismos. El artículo 26 fue subrogado. Ahí en ese artículo se habla de la evaluación de riesgo, ¿no? Este artículo quedó para que cada organismo supervisor, cada organismo de supervisión reglamentara internamente. ¿Por qué? Porque cada organismo de supervisión debe conocer en primer lugar cuál es el área de su competencia, el negocio del sujeto obligado que está en su competencia, y todas estas cuestiones se determinaron en este artículo para que el organismo de supervisión entonces entrara a reglamentar esta materia. Estamos esperando entonces que lo que le dije anteriormente, que se ejerza la voluntad que es una función del presidente de la República y los ministros de reglamentar la ley 254, y después nosotros hemos mandado ya nuestros criterios técnicos con relación a nuestra área de competencia. Antes, el texto del artículo 26 sobre identificación y verificación estaba pues un poco complejo, se debe estar aclarando con esta modificación, atendiendo al perfil del riesgo. Esto es muy importante señalarlo, porque nosotros debemos entender, nosotros digo la sociedad entera, debemos entender y debemos estar claros en qué es el riesgo, cómo operar riesgo, qué riesgo hay en cada sector en donde se desempeñan los sujetos en general, los sujetos obligados, en el caso nuestro los no financieros, y a qué riesgos se exponen, ¿no? Esto antes pues no estaba descrito y ahora pues aquí esperamos que con eso se vaya aclarando. El artículo 26A, antes era el artículo 26, y se adiciona la identificación adecuada y la verificación razonable de documentos. Eso también está en esa ley 254 para que los organismos de supervisión lo reglamenten. Así que, como vuelvo y reitero, estamos esperando entonces ese tema. Después vienen tres artículos que serían nuevas obligaciones para los sujetos obligados no financieros. El 26B, que adiciona el perfil financiero y transaccional, ¿no? Ese perfil financiero y transaccional ya era conocido en el tema bancario, porque eso ya estaba anteriormente pues, establecido en banco. Ahora se establece para que sea una obligación para los sujetos obligados no financieros. En el artículo 38 también se establece una nueva obligación que se trata de la naturaleza del negocio del cliente. Es que hay que conocer cuál es el negocio del cliente para establecer qué riesgo corre con ese negocio. El artículo 39 también es una nueva obligación para los sujetos obligados no financieros, y se trata del seguimiento continuado de la relación de negocios con ese cliente, ¿no? Hay otras modificaciones importantes que en materias de la ley 23 son importantes señalar. El primero, el artículo 60, que es uno de los artículos aquí que más ha sido conversado a través de
de publicaciones, de conferencias, de seminarios, de todo, y es el tema de las sanciones. La modificación aumenta de 5.000 a 5 millones, ¿no? Pero introduce el criterio del tamaño del sujeto obligado no financiero como criterio de imposición, así que no hay que asustarse tanto en eso. No va a ser lo mismo un sujeto obligado no financiero, el cual sea, que su patrimonio sea de 500 millones de dólares, que el que tiene un pequeño comercio, digamos, una casa de empeño chica, que maneja a veces nada más un negocio familiar. Los criterios no son iguales para la imposición de sanciones. Se van a imponer sanciones de acuerdo al tamaño del sujeto. Así que por eso es que se aumentó esto, porque la idea es de que la sanción sí sea disuasiva y que esto sirva para que la gente entienda que todos nos vamos a perjudicar si nosotros no hacemos la que tiene bien. Es fácil, pues, señalar acerca de culpables a otros, pero tenemos que nosotros comenzar a hacer nuestra parte. El artículo 61 introduce una sanción que antes tampoco estaba, que es la de la suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas relacionado al incumplimiento. Es el artículo 318 del Código Fiscal. En base a estas modificaciones que se hicieron y cambios que se establecieron en esto, la superintendencia ha realizado o pretende realizar varias acciones, ¿no? La primera, la modificación del procedimiento sancionatorio. Ya esa se dio. La Junta Directiva ha aprobado el nuevo proceso sancionatorio y vamos entonces a, posteriormente que ya se publique en la Gaceta Oficial, procederemos a aplicar ese nuevo procedimiento sancionatorio, ¿no? También estamos revisando toda la normativa sectorial y de gestión de riesgos. Esto es un trabajo largo, en vista de que ahora mismo estamos manejando 13 sectores y también hay subsectores en esos mismos sectores. Entonces hay demasiada normativa que revisar esto frente a las nuevas regulaciones y las nuevas realidades. Hay que incorporar todas esas que antes eran resoluciones que aparecían en la antigua intendencia, ahora hay que hacerlo mediante acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que ver lo nuevo que traen estas disposiciones y que en ese tiempo no lo contenían, para poder introducirlo y aclarar cualquier punto. También vamos a desarrollar guías y aclaraciones para los sujetos obligados no financieros. Y todo eso pues lo tenemos en la planificación de la Dirección de Regulación para este año 2022, en donde por lo menos 13 sectores deberemos estar sacando acuerdos y revisando acuerdos y toda la normativa. También el desarrollo de procedimientos de acuerdo al 318A en colaboración con el registro público. Esta materia tendrá que ver entonces con una herramienta que es la de beneficiario final, que una vez pues se ponga en marcha. Ahora mismo estamos haciendo algunos ensayos. Ya algunas firmas de abogados se han incorporado al plan piloto para que esto comenzaran a hacer algunas cosas de esas, y esos ensayos van a salir muy bien, y nosotros esperamos que el mes de febrero ya debe estar la herramienta bastante avanzada, y esa acción creo que se va a cerrar. La ley 124 es una ley importante para la superintendencia de sujetos no financieros, puesto que la ley 124 es la que crea la superintendencia de sujetos no financieros. La ley 124 le da la autonomía que antes no tenía la intendencia. La intendencia formaba parte del Ministerio de Economía y Finanzas, está escrito al Viceministerio de Finanzas, y con esta ley pues se crea la superintendencia en el año 2020. Y entonces ahora en la ley 254 se han incorporado algunos elementos para cambiar algunas cositas. El artículo 2, el aspecto fundamental allí fue las facultades. Se reguló eso porque teníamos unas facultades que a veces pues se entendían que eran un poco restringidas. Y ahora esta nueva modificación amplía la facultad de supervisión y regulación y confiere facultades para ordenar suspensión de derechos corporativos, cosas como esas que antes no la teníamos. Es el artículo 2 de la 124. El artículo 28 también nos da facultades para solicitar información. Estas facultades para
solicitar información, tiene mucho que ver con todo lo contenido al momento de la supervisión. Y este procedimiento supervisor, pues cada vez se está dando con mayor eficiencia. Nosotros tenemos en la superintendencia ya en todos los sectores, pues personas registradas. Hace muchos años ya se viene dando el registro, en unos sectores más que en otros, pero el registro es un registro bastante fuerte que se está sacando adelante y el trabajo se está realizando. Estos sectores van a ser ampliados y van a ser objeto de nuevas regulaciones, ¿no? En cuanto a al tema de modificaciones en la ley 129, el artículo 2, numeral 3, la definición de beneficiario final, que ya lo habíamos dicho que se adecuó con la ley 23, es decir, se homologó la definición. Y esto era así porque había una definición en la 129, había una definición en la ley 23, ya después si banco, por ejemplo, tenía otra definición, valores, el que sea, cualquiera podía tener una definición y creo que era conveniente mejor homologar y que ya nada más se diera paso a una sola definición de beneficiario final. Esto se logra con esta modificación, que es el artículo 2, numeral 3, ahí está la definición de beneficiario final. También se reguló el artículo, o se modificó el artículo 4, que es información y documentación requerida. Se incluye documentación. Antes esta ley no incluía eso. No obedecen a criterios de eficiencia, más que todo en los procesos que permiten obtener una información que sirva para compartirla con las autoridades competentes, nacionales o internacionales, y que esa sea una información que sirva, que sea eficiente. El artículo 9, que la medida regulada ahí en la materia fue medidas de protección, se elimina exención de responsabilidad del agente residente por la calidad de la información. En la ley anterior, pues los agentes residentes no tenían esta responsabilidad, en esta sí la tienen. Ya la agente residente tiene que, además de tener absolutamente claridad de quién es su cliente y conocer todo el tema ese, tener toda la información, y una información que sea de calidad, no una información que sea, no hay que presente muchas dudas, sino una información que aclare cualquier duda. El artículo 10 también se modificó en cuanto a los datos del registro de beneficiario final. El sistema único podrá ser modificado para requerir información y documentación adicional. Eso ahora mismo entra dentro de la reglamentación de la materia del órgano ejecutivo y estaremos entonces esperando a ver cómo resulta esa modificación esa reglamentación, perdón, que hemos mencionado. El artículo 11 también fue modificado. Ahí se redujo los días para el término que tienen los agentes residentes para el registro, de 30 a 15 días, ¿no? El artículo 12, los términos de actualización de la información registrada. Antes era 30 días para la persona jurídica y el agente residente, ahora se redujo a 15 días para la persona jurídica y 5 días para el agente residente. El artículo 16, que trata de la reserva de la información, los datos serán suministrados de forma inmediata. Antes tenía un término de 7 días, ahora tiene que ser de forma inmediata. Una situación en la que nosotros trabajamos y que, bueno, está en la ley 124 y es la confidencialidad. Nosotros, los funcionarios de la superintendencia de sujetos no financieros, así como muchos organismos de supervisión que manejan información privilegiada, tan contrañidos a no hablar de lo que conozcan y a no revelar ningún tipo de información, incluso cuando ya no trabajen en el organismo de supervisión. También hay una modificación en el artículo 16A que antes no existía, porque los datos estadísticos es una cosa que es muy importante hacerla en este sistema. El sistema único ya va a poder generar datos estadísticos. Esto que sirva para entonces señalar qué es lo que se está
haciendo. Nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgo general. A nosotros nos sirven mucho las estadísticas para hacer los análisis de riesgo y para poder establecer todo lo que son los riesgos bajos, los riesgos medios y los riesgos altos. O sea, las estadísticas son las que sirven para estas cosas. Nosotros tenemos que procurar estadísticas buenas que sirvan y que den una orientación para muchas cosas. El artículo 20, la renuncia a nuevas designaciones. La gente residente puede 10 días para renuncia y 15 días para designación. En ese caso, la sociedad anónima deberá entonces designar al nuevo agente residente y tiene 15 días para hacerlo. Hay una parte ahí que de la 129 que sería la reglamentación, que entonces tendríamos que esperar a ver cómo va a quedar la emisión de los certificados de los organismos de supervisión. El artículo 22, aplicación de sanciones, que en la modificación se incluían las personas jurídicas. Antes no se incluía a la persona jurídica. Antes la sanción pues era solamente para la gente residente. Ahora se incluye también a la persona jurídica. Hablamos de personas jurídicas porque estamos hablando de sociedades anónimas y también puede ser fundaciones, pueden ser otro tipo de cosas. Mejor señalar que son personas jurídicas. Las sanciones en el artículo 23 en esta materia se aumentaron de hasta $50,000 para los agentes residentes, que antes eran pues más bajas, y también se estableció una multa progresiva de $500 diarios. Esos $500 diarios, ¿cómo se van a cobrar? Se van a cobrar si la persona se niega a pagar la multa, pues. Entonces, diario se le pone esa condición de una multa progresiva, puesto que ya estás en un desacato a la sanción principal. El artículo 24 de las sanciones específicas, que es una de las cosas que había hablado anteriormente, que es el artículo 318A del Código Fiscal, que es de la suspensión de los derechos corporativos. Estamos prestos a esperar ese reglamento, y una vez se publique en la Gaceta Oficial hablaremos con más detalle de cómo va a ser la facultad de ordenar la liquidación forzosa, ¿no? A pesar de que las leyes pues cubran algunas cosas que pudieran, digamos, aclarar dudas, a veces no se logra en la totalidad, y para eso existe la reglamentación, para que se aclaren todas las dudas. Entonces, el artículo 28, registro y captura de información, debe proceder con el registro a partir de la creación del mismo. La modificación pues del artículo 318 del Código Fiscal queda así: incumpla con obligaciones, cuando incumpla con obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en las leyes que establezcan como sanción la suspensión de derecho corporativo de personas jurídicas, la renuencia al cumplimiento de las obligaciones en las personas jurídicas hasta los 3 meses posteriores al vencimiento del plazo para cumplirla, conllevará que la autoridad competente ordene la liquidación forzosa administrativa, pero en el mismo artículo dice el órgano ejecutivo reglamentará esta materia. Así que eso es lo que estamos esperando entonces en el tema de la reglamentación. Como punto bastante claro quedó la derogación de la Ley 2 de 2011, a lo cual, pues, como mala materia derogada, no es importante referirse a eso. Yo sí he podido conversar en diversas ocasiones con personas que manifiestan que no están enterados acerca de las cosas que hace la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que desconocen cómo es la forma acerca de que trabajamos nosotros, que qué estamos haciendo, y bueno, también entiendo por una parte porque estamos hablando de una ley del 2020 y apenas pues llevamos el tiempo que llevamos, y la verdad es que es bastante breve, pero se da una capacitación bastante profunda. En el año 2021, en este cuadro que está apareciendo ahora mismo, se hicieron un total de 1.428 capacitaciones de empresas, ¿no? Distribuidas de la siguiente manera: en firma abogado y abogado independiente 575, en zona libre 327, inmobiliaria 238,
Casas de empeño y joyería 93, transporte de valores 5, carros nuevos y usados 117, correos y telégrafo de Panamá 3, casinos 67, Lotería Nacional de Beneficencia 3. Es decir, se ha utilizado las nuevas formas de capacitación bajo la modalidad Zoom por la pandemia. Básicamente se ha hecho una colaboración con la IG y se utiliza la plataforma Blackboard Collaborate y se abordan temas como enfoque basado en riesgo, blanqueo de capitales, análisis de riesgo del sector corporativo, análisis del marco nacional de prevención y los estándares internacionales, las guías de reporte de operaciones sospechosas. Estas son cosas que todas se están haciendo. Falta muchísimo más, pero no solamente se hace con empresas, también se hace con personas naturales. En este cuadro ustedes pueden ver a las personas naturales, cuando se habla de abogados independientes, 847, en personal de empresas de zona libre, 304, personal de inmobiliaria 452, casa de empeño 88, transporte 8, carro nuevo 200, correo 127, casino 78, lotería 31, para un total de 2.135 personas capacitadas, ¿no? Fíjese que las dos columnas hablan, uno de empresa y otro de personas, porque también habrá los que luego dirán que no han oído hablar de esos temas. Por eso es importante que nosotros, como una de las funciones de la Dirección de Regulación, es normativa, nosotros estamos cambiando todo el tiempo. Tenemos un departamento aquí que se encarga de dar estas capacitaciones. Estas capacitaciones también concurren al hecho de que se pueden certificar las mismas, se puede dar certificación por parte de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Y este tipo de capacitaciones son objeto, pues, de un seguimiento. Entonces, ¿por qué se dan las capacitaciones? Porque vemos que en las supervisiones siguen dándose, pues, las complejidades que había antes, y esto ya no es una materia tan nueva. Estamos hablando de que la ley 23 es del 2015. Del 2015 a la fecha, pues ha habido un tiempo bastante alto como para familiarizarse con los temas. Sin embargo, vemos que los principales hallazgos encontrados en las supervisiones realizadas por la superintendencia son los referidos a debida diligencia, falta de debida diligencia, obviamente, falta de identificación adecuada, verificación razonable y documentación, conocimiento ampliado del cliente clasificado como personas expuestas políticamente, la obligación de capacitar, la debida diligencia del cliente y del beneficiario final, la actualización del registro y su resguardo. Es importante porque algunas personas, sobre todo los colegas abogados, piensan que una vez que renuncian de agente residente ya no tienen que resguardar ningún tipo de información, pero sí hay una obligación de por lo menos 5 años después de que renunciaste, tienes que tener información y poderla compartir con la autoridad cuando te la requiera. Esos requerimientos se dan y mucha gente, pues, alude a que ya no son los agentes residentes de esa empresa, que ya no tienen ningún tipo de conversación, que ya no les pagan, cosas como esa, pero realmente, pues, lo que hay es que ver que estas observaciones, pues, no van de acuerdo a lo que establece la ley. La ley te dice que tienes que tener esta cosa y todos los acuerdos que nosotros vayamos haciendo aquí lo vuelven y lo repiten. Entonces, como dice el artículo 1 del Código Civil, el desconocimiento de la ley no te exime de ninguna responsabilidad. Una vez que la ley ya es publicada, se entiende conocida por todos. Entonces, muchas veces, pues, en el caso del abogado estoy hablando porque los abogados, pues, deben conocerla, por lo menos tienen esa obligación de conocer o no decir, no, que yo ignoro esto. En el caso es. Y estas capacitaciones que nosotros damos a las empresas y a las personas es precisamente para apoyar en esto y dejar cualquier duda, cualquier cosa, pues, despejada para las personas en esas capacitaciones que antes se hacían presencialmente y ahora por la pandemia se hacen de esta forma que yo les he dicho, por Zoom.
pueden llegar a muchísimas más personas y nosotros estamos comprometidos en la superintendencia con seguir capacitando. La superintendencia tiene un departamento de consultas. Aquí en la pantalla estoy dejando el correo electrónico, ¿no? consultas@ssnf.gov.pa y los teléfonos en donde pueden dirigir consultas. Nosotros recibimos consultas siempre, todos los meses hay consultas de personas preguntando acerca de la aplicación de la ley, de la nueva normativa, de cómo tiene que llenar un formulario, de cómo son las situaciones de los manuales, de cosas como esas. Y bueno, se intenta pues contestar siempre la mayor cantidad de consultas según le corresponda a cada dirección. Es una cosa que creo que es buena para la sociedad en su conjunto, de que puedan hacer la consulta, la pueden hacer por teléfono, pero también pueden inscribir un correo electrónico, también pueden hacer una consulta más formal si quieren hacer un memorial y esperar que la consulta se la respondan también con esa formalidad. Todo está dentro del tema de las consultas y pues esas cosas creemos nosotros que son la más importantes para ayudar y difundir el tema de la materia de prevención de blanqueo de capitales, que es la materia de nuestra competencia. Creo que lo dejo Gracias. por el momento hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, licenciado Acevedo. Para aprovechar los minutos que nos quedan, primero que todo, sobre el tema de la divulgación, nos está indicando por aquí una de las socias, Tania Marchena, algo importante, que la divulgación no solo debe ser hacia los sujetos obligados no financieros, sino también hacia empresas fuera de los sectores obligados, porque muchas veces se ven renuentes o se tienen que enfrentar con la renuencia de la entrega de documentación por parte de los clientes, debido a que solo piensan que el sector financiero puede solicitar la información. Entonces, Muy para cierto. tocar y aclarar algunas dudas que tenemos por aquí. Lo primero es, hay mucha expectativa en el sector, porque tenemos la ley 254 que dice que entraba en vigencia una vez fuese publicada. ¿Cuál es la posición de la superintendencia? Si a mí me van a inspeccionar el día de hoy, y pienso que es algo que todos queremos saber, eso no se va a tomar en consideración porque no ha sido reglamentado. ¿Es lo que debemos entender? Sí, bueno, sí. Hay artículos que la misma ley dice el artículo, la ley reglamentará, el órgano ejecutivo reglamentará esta materia. Lo dicen como los que yo hice en la presentación. Ustedes van a ver que eso se da así. Entonces, a pesar de que la ley está vigente desde el momento en que se publica en Gaceta Oficial, la reglamentación viene, digamos, a aclarar esos puntos que pueden ser ahí una cosa dudosa, además de que esa misma ley le dejó al organismo de supervisión a cada cual según el área de su competencia, de hacer la reglamentación según los criterios técnicos. Entonces nosotros ya enviamos esos criterios técnicos. Nosotros estamos esperando nada más que, bueno, que se publique la Gaceta Oficial y después ya comenzaremos a trabajar. Pero no piensen que es que la superintendencia va a salir a corretear gente y a estar en esta cuestión. Mire, yo le quiero explicar algo para tranquilidad de todos los que están escuchando. Para las supervisiones hay un plan anual de supervisión. Ese plan anual de supervisión se somete a la junta directiva. Tiene que ser aprobado por la junta directiva. Y ese plan anual de supervisión compone una cantidad de empresas que esas empresas o personas o sujeto obligado, el que sea, tienen que estar valorándose qué riesgo suponen eso. Y la mayoría de las supervisiones van a ser dirigidas a los que tengan el riesgo más alto, ¿no? Entonces, no es que piensen que es una cosa de que va a llegar y, no, que se salió esta ley y ya de una vez van a comenzar con todo. No. Pues, según el riesgo más alto que se pueda dar, entonces eso van a estar, según las estadísticas, que es lo que nos sirve para hacer ese análisis de riesgo, van a estar valorándose para el plan anual de supervisión, se incorporan ahí. Hay otro tipo de supervisiones que, bueno, eso no creo que sea
importante porque son las menos, pero el plan anual de supervisión contiene las que son las empresas. Es decir, aquí unilateralmente un supervisor no se puede presentar ante nadie a supervisar nada si no ha sido aprobado por la Junta Directiva en el plan anual de supervisión. Excelente. Otro punto, licenciado Acevedo, el tema de la efectividad de esa reglamentación. En sectores ya más regulados, como los sectores financieros, ha sido muy difícil implementar una reglamentación porque dentro de cada sector hay subsectores. Estamos hablando de 13 sectores regulados en el caso de los no financieros. ¿Cuál es el plan de acción o qué ha vislumbrado la superintendencia para lograr una reglamentación adecuada que pueda ser utilizada para todos los subsectores dentro de cada sector? Porque realmente hay que entender cada uno de los negocios de cada sector y entender, digamos, solamente el caso de zonas francas, que son enormes, la cantidad de empresas que hay allí, que ha pensado la superintendencia, cómo lo va a hacer, va a abrir mesas de trabajo, va a recibir sugerencias, o sea, ¿qué es lo que tiene pensado la superintendencia para llegar a una reglamentación adecuada? Y quizás usted me diga, hombre, el enfoque basado en riesgo es que yo tengo que llegar a lo que a mí me atañe y lo otro no lo debo implementar, pero la ley, como usted bien lo dijo, es igual para todos. Entonces, ¿qué es lo que ha pensado la superintendencia en este sentido? Uy, llevamos ya tiempo pensando en estos temas y como tú lo señalas, es que esta superintendencia tiene una particularidad y es que, por ejemplo, vamos a comparar con bancos. Bancos son poquitos sujetos obligados, son los bancos que son y ya está. O sea, pero no llegan ni a 100 sujetos. Imagínate acá los abogados, por ejemplo. No sé cuántos abogados puedan ser agentes residentes, cuántos abogados sean los que hagan actividades que son las que están compelidas en la ley. Estamos hablando de miles y miles por sectores. O sea, la zona libre que tienen no sé cuántas cantidades de empresas y de todo tipo, son pequeñas, grandes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que hacer acercamiento con todo el mundo. Porque en primer lugar hay que consultar bastante con todas las organizaciones que componen a todos los sectores y los subsectores. Porque hablamos, por ejemplo, de ese sector que tú mencionas de zona libre de Colón. En la ley es zona franca, porque es que nada más no hay no nada más esta zona libre de Colón, están otras. Entonces esas otras tal vez no tengan la cantidad de empresas que tiene zona libre de Colón, pero también tienen que ser objeto de la supervisión. Eso va a ser consultado con todas las personas que tengan que ver con esos sectores y subsectores. Obviamente estamos hablando de no hablar individualmente, sino con asociaciones porque esta es la forma en que nosotros lo hemos hecho. Nosotros tenemos en la superintendencia acuerdos de cooperación por decirte un nombre, la Cámara de Comercio, o por decirte con la APEDE, o por decirte con la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, o con ese tipo de organizaciones y de cosas que, en primer lugar, tienen una personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno que le da cierta formalidad. Es decir, la representación, pues cuando se habla en estas organizaciones, está formalizada. Se conversa a diario con todas estas. Llegar a hablar de 13 grandes sectores que pudieran ser más, porque es que lo que pasa es que la ley también deja abierta y que pudieran darse otros sectores que no lo pasaron a enumerar en ese artículo. Entonces hay que hablar muchísimo, hay que conocer el negocio, hay que ver cómo se hace el negocio, porque el objetivo de la superintendencia no es que la economía panameña se vaya a pique y que la gente deje el Exactamente. negocio. Es decir, la superintendencia lo que quiere es que todos los panameños gocemos de las mismas oportunidades, los pequeños, los medianos y los grandes. Exacto, Entonces, licenciado. Para lograr maximizar el tiempo, porque todavía tenemos algunas preguntas por acá. sí. Y de alguna manera, pues le abrimos la puerta porque tanto la SOCUPA como APEC son órganos operativos Bueno, dentro de toda esta implementación, pues para lograr por todos eso estamos aquí. estos acuerdos. Exactamente, porque aquí se encuentra realmente el Por que eso estamos ve aquí. la implementación dentro de cada uno de los sujetos regulados. Entonces, Claro. otra cosa,
los procesos sancionatorios. Esto es algo importante, usted acaba de mencionar que hay Sí. una modificación que va a venir, que no se ha publicado todavía, pero No. hay una gran incertidumbre. A mí me van a supervisar, me inspeccionan, termina la inspección. ¿Qué pasa? Me van a sancionar inmediatamente porque hay unas sanciones de aplicación inmediata, yo voy a entrar en un proceso, voy a tener que hacer un plan de acción. Como muchos no saben, ¿usted nos podría explicar qué pasa después de la supervisión? Mira, ha mezclado como 3 o 4 temas en esa Exacto, pregunta. rapidito. Rápido te digo que el plan de acción sí existe, ese es un tema de supervisión. Cuando te supervisan, si ven algún tipo de debilidad en el sujeto obligado, le dicen: "Hey, te voy a dar la oportunidad de que hagas un plan de acción para que hagas esto y esto y esto y esto", y le damos un seguimiento. Eso es en la supervisión. Si la persona ya pues no hizo nada de lo que le dijeron, entonces sí ya el hallazgo se puede considerar que es un hallazgo como que ya la persona no ha actuado con la buena fe de cambiarlo, sino que merece ya una sanción. Entonces se pasará a la dirección de regulación para que se inicie un proceso sancionatorio. Por otro lado, hay sanciones inmediatas cuando, por ejemplo, hay cosas que se piden que son documentaciones que se le solicita a un sujeto obligado y no la quiere dar. Entonces ya, si no la quiere dar, entonces entramos a un proceso que está dentro del proceso sancionatorio, que es el proceso por sanción inmediata. Entonces, eso son otras cosas. Es decir, las valoraciones que se desprenden de la dirección de supervisión no siempre se transforman en multa ni en proceso. Es decir, la supervisión es para verificar el cumplimiento, que la gente esté cumpliendo, y la inmensa mayoría de las personas intentan de cumplir. Excelente. Y nos podría comentar, aunque sea vuelo de pájaro, por dónde viene el tema de las nuevas, de las modificaciones que se hicieron al régimen sancionatorio. Sí, bueno, como yo mencioné ahí, básicamente lo de las sanciones, el aumento a 5 millones de dólares de la sanción, que es una sanción ya la más alta, que se antes era 1 millón, ahora ya se sube hasta 5 millones. Este carácter de esta sanción, pues sí, promovió que se tuviera que modificar el proceso sancionatorio, no por la cuantía, sino porque ahí había una cuestión que describía, que era: para poder aplicar esa sanción había que tener un criterio del tamaño del sujeto obligado no financiero. Entonces el tamaño tiene mucho que ver, porque si usted es un gran sujeto obligado no financiero y usted hace cosas que van contrarias a la ley, pues la sanción que le van a aplicar va a ser proporcional al tamaño suyo. Y eso lo establece ese proceso sancionatorio. Otro punto que usted tocó en su exposición y que creo que vale la pena recalcar. Ha habido, quizás en algunos casos, renuncias masivas de algunos abogados como agente residente, y usted Sí, mencionaba que el hecho de renunciar no te libra de algunas obligaciones. ¿Podría ahondar un poquito y dejar ese mensaje claro para la sala, por favor? sí. Bueno, los agentes residentes pueden renunciar esto, o mejor dicho, los que ya han renunciado, porque sí tenemos la información veraz que nos dio el registro público de una cantidad de renuncias masivas que se hicieron en la sociedad anónima, que ellos incluso la tienen ahí suspendida porque no tienen agente residente y no le han puesto pues ya el nuevo agente residente. El que renunció tiene que guardar consigo la información que sea relevante a esa, ¿no? a esa sociedad anónima. Es decir, tiene que tener información relevante de la... bueno, para aclarar un poco, cuando te buscan hacer una sociedad anónima, tú sabes quién te busca y quién te paga. O sea, el anonimato será para el público, pero para el abogado que la hizo sí sabe exactamente quién fue que lo buscó y quién le pagó eso. Información relevante que tiene que tener relacionada con el cliente ese, que él tiene que guardar, y esa es la obligación que está contenida en la ley, aunque renuncie. Tú tienes que guardar por 5 años. 5 años, después de 5 años ya se corta esa obligación. 5 años después de que renuncia, ya nadie te puede decir a ti: oiga, que mire, no, es que ya pasaron 5 años y ya no hay la obligación de mantener la custodia, la guardia custodia de esa información. Y lo último que le voy a preguntar es, se habló en su momento que había que realizar un registro de todos los sujetos obligados ante la superintendencia,
Después se nos indicó que iban a empezar con la parte de las firmas de abogados para ir a los Sí, otros sectores. Ya ese sí. cronograma ha ido avanzando, en qué porcentaje está, cuándo se va a anunciar a los otros sectores su inscripción para que se vayan preparando, cuál es el norte de la superintendencia en ese tema. Sí, ahí se está haciendo es un plan piloto con 40 firmas de abogados. Se empezó a hacer un plan piloto que se hizo con 40 firmas de abogados. Pero según tengo noticias, creo que para mediados o finales de febrero deben estar incorporándose más personas a ese registro, ¿no? Debería estar funcionando. Ok. Si es un registro nuevo, si digamos una sociedad anónima nueva, que la van y la acaban de hacer, eso está abierta. Esa la puede hacer cualquiera, no esas 40 firmas nada más. O sea, si tú hiciste una sociedad anónima hoy, esa la puedes registrar. No, me refiero al registro de los sujetos obligados ante la Ah, sujeto superintendencia. obligado. Ok. Sí, los sujetos obligados ante la superintendencia. Iniciaron con el sector abogados, iniciaron las Sí, firmas. Se dijo que todos los sí, sujetos sí, obligados se tenían que registrar. Después sí. dijeron que no, que iban primero con las firmas por el tema del extracito y después iban a ir avisándole a los otros Así es. sectores. Así Los es. otros sectores, Sí. Bueno, como esa es un organigrama de la Dirección de Supervisión, ese organigrama tiene su fecha. Yo realmente como yo soy el director de regulación, esa fecha no las conozco porque ese es un organigrama del plan de acción de supervisión de la Dirección de Supervisión en el cual ellos van a comunicar a todos los sujetos obligados las fechas en las que vayan a hacer eso. Sí. En todos los registros nuevos sí se pueden hacer desde ya. ok. Ujú. Bien, de esta manera, pues, licenciado Acevedo, ya que sabemos que Sí, tiene otro compromiso posterior, le sí. damos el agradecimiento por haber participado de esta capacitación con Asocupa, pues dándole las gracias nuevamente a usted, a la superintendencia, al señor superintendente, a través suyo, pues por la acogida que le ha prestado a Asocupa en colaboración con APEC para realizar esta capacitación. Muy agradecidos. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Bueno. Como siguiente punto de esta capacitación, vamos a participar de lo que es el panel o conversatorio que llevaremos a cabo con algunos miembros de empresas de cumplimiento que han tenido alguna experiencia, pues la implementación de este enfoque basado en riesgo en diferentes zonas. Lo que vamos a hacer aquí es un intercambio de ideas, de conocimiento. Se encontrarán presentes, pues, colegas distinguidas de diferentes firmas que componen, pues, la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento, que se encuentra en formación. Para que ustedes tengan conocimiento, la APEC, o Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento, está conformada por aquellas empresas de cumplimiento autorizadas por la superintendencia. Se encuentra Alegal, Axios Compliance, Chacón y Asociados Cumplimiento, Compliance Pty Corp, Éticos Compliance, Grupo ERC Internacional, Integra Advisor Management, MLC Co., Overseas Management Company, Panama Compliance Services, Premium Strategy, SaviLink y adicionalmente Trust Partner Panamá. Hoy nos van a estar acompañando María Teresa Martínez Neto, auditora con especialidad en sistemas de gestión de calidad, cumplimiento normativo y AML, que cuenta con 10 años de experiencia en auditoría en sistemas de gestión y posee acreditación en variedad de normas ISO. Incluye la reciente ISO 37301 del 2021 en sistemas de gestión de cumplimiento. Actualmente es consultora en MLC &Co, empresa de cumplimiento. También se encuentra con nosotros Lorena Rodríguez, quien es consultora y gerente de la empresa de cumplimiento Panama Compliance Services Inc., empresa autorizada por la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros del año 2018, está certificada en prevención por la FIBA y también por FELADE y cuenta con 15 años de experiencia en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales y otros delitos. En el año 2016 participó en las visitas del GAFI a Panamá por el sector abogados. Leonilda Portavales, nuestra tercera invitada, es abogada con posgrado y maestría en Derecho Comercial, está culminando un posgrado en Educación Superior y sus áreas de ejercicio son la banca, el derecho bursátil, contratación pública, prevención del blanqueo de capitales, cumplimiento normativo, preventivo y gobierno corporativo. Es socia fundadora de Integra Advisor Management, empresa de cumplimiento, y cuenta con 20 años de experiencia tanto en el sector financiero como no financiero, pasando por la Superintendencia del Mercado de Valores como asesora legal. Ahora mismo pues me encuentro aquí con María Teresa, con Lorena y también con Leonilda. Colegas, ¿cómo están ustedes?
Hola Candelario, ¿cómo estás? Felices de participar en esta iniciativa entre APEC y Asocupa y poder compartir nuestras experiencias con los distintos sectores. Excelente. Así Bueno, es. Muchas gracias por la invitación. claro que Y sí. gracias Bueno, a todos por participar. sí, exactamente. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Nosotros hemos programado algunos tópicos para que vayamos discutiendo. Hay algunas preguntas que ya me han llegado al chat o algunos tópicos. Pienso que lo más candente ahorita es el perfil financiero y el perfil transaccional, que todavía no ha sido reglamentado, pero vamos a dar algunos tips para ver si dentro de nuestra expertise podemos ayudar a aquellos que están implementando ese enfoque basado en riesgo y, por supuesto, todo el tema de los perfiles. Lo primero, enfoque basado en riesgo. Para aquellos que no han empezado a implementarlo, ¿qué debemos entender por ese enfoque basado en riesgo? Y aquí pues le voy a dar el espacio de más o menos un minuto a cada una para que se vaya expresando, y también una vez hablemos del enfoque basado en riesgo, si podemos hacer esa distinción entre, y sé que existe esa confusión entre lo que es la evaluación de riesgo del cliente y la autoevaluación que ahora nos está exigiendo como sujetos obligados la ley 254 que modifica la ley 23. Así que le doy en primera instancia el micrófono pues a Leonilda, después Lorena y por último María Teresa. Gracias. Gracias Candelario. Sí, el enfoque basado en riesgo es quizás el punto más importante, de hecho para mí lo es. En la experiencia que hemos vivido en los distintos sectores, es el punto de partida para arrancar con el programa de prevención de blanqueo de capitales que quiera establecer la empresa. A mí en lo particular me gusta mucho la definición que tiene la ley 23 de lo que es el enfoque basado en riesgo, porque dice que es un proceso mediante el cual los sujetos obligados, según su comprensión de los riesgos, van a adoptar medidas acordes a esos riesgos a fin de focalizar sus esfuerzos de forma efectiva. Esta definición me parece fundamental porque cuando dice según su comprensión de los riesgos, va de la mano de lo que decía el licenciado Acevedo de la superintendencia, de que debe haber esa comprensión de lo que yo hago como sujeto obligado para de ahí diseñar todo lo que tengo que hacer en mi empresa. Es decir, el modelo del negocio es la base para establecer un programa de prevención que cumpla con lo que establece la ley 23. Y el modelo de negocio no lo están creando los sujetos obligados ahora con la ley 23. Esa es la esencia por la cual ellos existen. Allí la empresa se sienta y sabe a quiénes son sus clientes, cuáles son sus productos y servicios, a qué sectores les va a vender, de qué países, y desde ese punto de partida nace entonces todo ese contexto de qué es lo que voy a desarrollar y focalizo mis riesgos y mis recursos, que es muy importante, hacia aquellas áreas que pueden representar un riesgo potencial de mayor impacto en mis operaciones, ¿no? Entonces, desde allí, teniendo ese concepto claro, lo primero que debe hacer la empresa es poder definir en esa autoevaluación, primero es decir, ese conocimiento propio que yo hago, cuáles son mis riesgos, sería el primer paso, diseñar cuál es mi riesgo como empresa, para entonces crear los elementos que le permitan entender qué riesgos le proporcionan sus clientes a los cuales ella va a dirigir sus servicios. Lorena, por favor. Ok, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, también para ampliar lo que dice Leonilda, pues realmente es el proceso mediante el cual los sujetos obligados, y también cabe señalar que los entes de supervisión también nos van a supervisar con un enfoque basado en riesgo. Ellos van a evaluar cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? A través de las supervisiones que ellos hacen para poder también calificar a los sujetos obligados, ¿verdad? De acuerdo al riesgo que les representan, y de esa manera entonces focalizar, ¿verdad?, sus esfuerzos en esos sujetos obligados que deberían entonces supervisar más constantemente. Nosotros como sujetos obligados, pues tenemos que, los sujetos obligados tienen que hacer estas autoevaluaciones, tal como mencionó Leonilda, identificar, ¿verdad?, factores como clientes, a qué tipo de clientes, ¿verdad?, yo le ofrezco mis productos y servicios, cuáles son esos riesgos en mis productos y en mis servicios, los canales de comercialización, cómo los realizo a través de físicamente, digitalmente. Actualmente estamos reinventando muchos negocios que utilizan canales digitales, y todas esas evaluaciones hay que hacerlas previo, ¿verdad?, a que lancemos esa nueva manera de comercializar, o previo a que lancemos ese nuevo producto. Igualmente también cuáles son nuestros canales de distribución,
¿verdad? ¿Qué vías utilizo para la distribución de los productos y servicios? Y la ubicación geográfica donde presto el servicio. Estoy ubicado en capital, estoy ubicado en provincia, estoy ubicado en una frontera, estoy ubicado en puerto. O sea, son muchos aspectos que debe hacer esta evaluación al sujeto obligado para poder entonces entender cuáles son sus vulnerabilidades, ¿verdad? A través de un análisis predictivo, tomando en cuenta las probabilidades y el impacto, ¿verdad? De que ocurra un daño por controles que no les están ahora mismo, como quien dice, sirviendo, para usar palabras fáciles, y entonces enfocarse en diseñar estos controles que les permitan mitigar estos riesgos a los cuales están expuestos. Entonces, eso sería de una manera de explicarlo, ¿no? ¿Cómo lo debería hacer el sujeto obligado? María Teresa, muchas veces los clientes y los sujetos no financieros te dicen, ya yo tengo mi matriz de clientes. ¿Qué es eso de matriz de autoevaluación? Es exactamente lo mismo. Yo creo que es importante hacer esa división entre lo que es una matriz de riesgo de clientes y la matriz de autoevaluación, porque aunque no parezca, hay muchos sujetos obligados que no comprenden esa diferenciación. Sí, digamos que con mi respuesta voy a ampliar o más bien cerrar el punto que ya tanto Leonilda como Lorena mencionaron, porque es precisamente el análisis de todo lo que ellas han dicho. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos por un lado la que es la matriz de autoevaluación con la que evaluamos nuestros propios servicios, digamos el perfil de nuestra empresa. Yo necesito identificar entonces cuáles son de mis servicios en los niveles de riesgo de cada uno de ellos en función del propio funcionamiento del servicio, ¿no? Y también asimismo tengo que poder hacer la identificación de riesgo de mi cliente. Son dos cosas separadas. En la autoevaluación y en la matriz que yo pueda utilizar, que yo ya tengo que haber alimentado en función a la realidad de mi empresa, entonces yo coloco allí los factores que corresponden a la realidad de la empresa, hago mi autoevaluación, verifico entonces cuáles son los puntos en los que yo debo tener una mayor atención, debo hacer un enfoque un poco más minucioso, y posteriormente, aparte en otra matriz y con otra metodología ya también documentada, yo tengo que poder hacer una evaluación de cómo ese cliente va a significarme a mí un potencial riesgo y por cuáles factores. Entonces son dos análisis diferentes que nosotros tenemos que levantar una metodología y documentarla en base a lo que ya Lorena y Leonilda comentaron, que definitivamente va a depender de la realidad de cada uno de los sectores, de cada una de las empresas, porque depende directamente del funcionamiento de la empresa y del tipo de servicio y del tipo de cliente que vamos a tener. Con esas dos evaluaciones de riesgo, con esas dos matrices, con sus metodologías, nosotros vamos entonces a poder comprender mejor lo que es el enfoque basado en riesgo que deberíamos tener en el negocio. Excelente. Aquí les voy a pedir a cada uno de ustedes, Leonilda, primer paso, Lorena, segundo paso, y María Teresa, el tercer paso. Si yo les preguntara a ustedes, para implementar un enfoque basado en riesgo, ¿cuáles serían los 3 primeros pasos? ¿Ustedes qué me dirían? Porque hay mucha gente que está iniciando esta implementación, aunque parezca mentira. ¿Cuáles serían esos pasos iniciales? Leonilda, el primero. Bueno, el primer paso fundamental es conocerse a uno mismo como empresa. Por ejemplo, para el sector de zonas francas, ya lo dijo el licenciado, yo creo que hay unos grandes retos porque primero el tamaño de la empresa, la dimensión, el producto de servicios que se prestan, a quiénes van dirigidos esos servicios, y el primer paso siempre va a ser yo sentarme como comerciante, como sujeto obligado y decir, ok, yo tengo que partir de saber quién yo soy, estos son mis clientes, yo solo vendo a estos tipos de clientes. La norma para la zona franca dice que son compradores locales y compradores internacionales, partiendo, ¿no?, de lo más amplio, ¿no? Compradores locales, compradores internacionales, qué productos o qué servicios yo doy. Yo solo me dedico a vender estos productos, yo solo doy estos tipos de servicios, y así ir desglosando todas las características que yo tengo como negocio. Entonces el primer paso es ese, que es lo que te ayuda a crear tu matriz de autoevaluación y que te va a poder decir claramente qué procesos voy a necesitar y qué no, ¿no? Porque también, aclaro aquí, mucha gente arranca como diseñando el manual, y el manual no te va a decir nada si tú no sabes quién eres ni qué tienes que hacer. Es más, vas a tener un montón de procesos que hacer que a lo mejor ni te aplican, ¿no? Entonces hay que ir, el primer paso siempre va a ser poder identificar ese enfoque a riesgo de quién yo soy para diseñar entonces todo lo demás.
Lorena, Es segundo correcto. paso. Es correcto, se trata de un análisis de la entidad, ¿verdad? De los riesgos a los cuales puede estar expuesto. Y como dice Leonilda, no solamente es el cumplimiento normativo, lo que está escrito en el manual, sino para poder que el sujeto obligado realice una efectiva gestión de riesgos. Porque esto es lo que, esta suma de estas dos cosas, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, la administración de los riesgos, es lo que va a traer que el programa de cumplimiento sea totalmente efectivo. Entonces, esa es la conjugación de estos dos aspectos. Y bueno, creo que uno de los retos que tienen los sectores es que, bueno, son los nuevos sectores obligados del año 2015 acá y quizás no cuentan con estructuras o personal que pueda hacer estas análisis y estas evaluaciones de gestión de riesgo, de diseñar políticas. Y bueno, en ese punto, pues muy atinadamente la ley incluyó lo que eran las empresas de cumplimiento que pudiéramos darle eso, pues ese apoyo y esa asistencia a aquellas empresas pues que no cuentan con personal que pueda realizar pues esta labor. María Teresa. Sí, yo diría, porque bueno, podríamos desmenuzar en muchos pasos lo que tiene que ver con riesgo, pero yo pienso que hay un paso que quisiera resaltar, que es el paso en el que hacemos una revisión de lo que es nuestro enfoque basado en riesgo. Eso es muy importante. Si iniciamos por lo que nos está diciendo Leonilda, que es, digamos, el análisis para poder establecer entonces los controles, hacemos luego lo que nos está diciendo Lorena, que es la propia ejecución en el día a día, en la constante revisión y evaluación del estatus actual en vivo del riesgo. Tenemos también que tener entonces luego un paso en el que hacemos la revisión de nuestras políticas, la revisión de nuestra metodología, la revisión de nuestro contexto. Eso es muy importante. Con la pandemia llegaron nuevos retos y nuevos riesgos que antes tal vez no estábamos teniendo que enfrentar. Hacer una revisión de todo nuestro programa para el manejo, para la administración del riesgo, y entonces hacer actualizaciones, que definitivamente Lorena tiene un punto muy importante. Necesitamos entonces contar con personal que esté capacitado. Si no lo tenemos internamente, tenemos la oportunidad entonces como empresas, como sujetos obligados, de contactar a las empresas de cumplimiento que tienen más tiempo de capacitación, más tiempo de trabajo en este sector específico, que sabemos que la mayoría de los sujetos obligados no han tenido que desarrollar anteriormente. Entonces, yo diría la parte de la revisión para actualización de todo lo que hacemos con el manejo del riesgo en la empresa. María Teresa acaba de utilizar un término bastante interesante y es el tema programa de cumplimiento, programa de prevención. Hay una falsa comprensión de que son elementos aislados, que no se correlacionan entre sí, pero realmente cuando nosotros vamos a hablar de un enfoque basado en riesgo, tenemos que hablar de un programa de prevención, un programa de cumplimiento. ¿Podemos hablar un poquito, o me podrían ustedes indicar un poquito de dónde nace ese programa de cumplimiento, de qué órgano dentro de la empresa, cómo se debe aplicar, quiénes están involucrados? Porque también en varias capacitaciones la gente pregunta, hombre, ¿y yo persona enlace cómo hago que se dé la política, conozca a su empleado, conozca a su proveedor? Porque piensan que falsamente solo la persona enlace o el oficial de cumplimiento tiene que hacer todo dentro de ese programa. ¿Qué pasa con el programa de cumplimiento? Leonilda. Bueno, es una excelente pregunta porque, de hecho, en la práctica, muchas empresas cuando le decimos, vamos a ayudarte a hacer tu programa de cumplimiento, dicen, pero es que yo no veo que diga en ningún lado la norma que tengo que hacer un programa. Y muchos dicen que es un software. Entonces la gente como que anda a veces un poco todavía con necesidad de que se clarifique un poco la idea. Y el programa no es más que el conjunto de procesos que tú vas a establecer dentro de tu empresa acorde a tus riesgos identificados. Entonces, en ese programa vas a diseñar todos los aspectos que necesitas aplicar acorde a tu modelo de negocio para conocer a ese cliente, conocer al proveedor e incluso conocer a los empleados. Excelente tu pregunta. ¿Quién lo hace? Bueno, en el sector financiero ya tenemos mucha experiencia en eso y sabemos que nace del oficial de cumplimiento. Si hay comité, sube al comité y después va a la junta directiva de aprobación, porque el programa de cumplimiento trabaja todo lo que la empresa va a implementar a lo largo de un año entero y se actualiza todos los años buscando que se mantenga de la mano de cómo la empresa va creciendo. Y esto es importante porque en el sector comercial, sector, por ejemplo, de zonas
franca, sector de la construcción, se dan muchos cambios. Como dijo María Teresa, la evolución de la pandemia trajo que nos hayamos vuelto más tecnológicos, entonces ahora tenemos muchas más cosas que analizar. ¿Quién lo hace? Debe ser el enlace. Lo cierto es que en los sectores de sujetos obligados, muchas veces esta persona, precisamente por ser esto una solicitud del 2015 hacia acá, no cuentan con la preparación, así que cada día se ve más que se apoyan en las empresas de cumplimiento para el desarrollo del programa. Tiene que participar activamente toda la parte de la alta gerencia de operaciones, porque ellos conocen cómo se maneja el día a día, y esto hace que se logre que los procesos queden bien aterrizados a la realidad de las empresas, y finalmente debería subir a junta directiva para que sea aprobado, porque ellos manejan lo que es la política general de por qué existe la empresa y para qué, y deben tener conocimiento y asumir las responsabilidades de establecer las políticas de prevención de blanqueo, sobre todo porque la responsabilidad actualmente es jurídica, es una responsabilidad corporativa que implica que las empresas como tal también responden por los incumplimientos en temas de la Ley 23. Lorena. Es correcto. Bueno, inicia en este sector, pues lo que se da es que lo realiza, ¿verdad? El oficial de cumplimiento o el enlace, como lo quieran llamar, y pues sí debe ir a la alta gerencia. No está establecida en nuestras reglamentaciones que tenga que haber un comité como establece Leonilda. Debería hacerse como sana práctica, debería tomarse los ejemplos del sector financiero para establecer ya un gobierno corporativo que le ayude al oficial de cumplimiento, al enlace, a poder hacer un trabajo realmente efectivo, ¿no? Creo que se pueden tomar estos modelos porque yo pienso que hacia allá vamos, ¿verdad? En el futuro, el sector no financiero, y tomar pues las mejores prácticas de los otros sectores para poder que el enlace o el oficial de cumplimiento pues pueda llevar a cabo un programa de cumplimiento en el cual esto tenga establecido también las fechas, los plazos de cumplir con los reportes. Es importante que no se le pase nada de esos aspectos, pues, y que tenga el apoyo de la junta directiva y de todo su línea superior, y que también los doten pues de todas las herramientas para que puedan realizar su trabajo, ¿no? Creo que es bien importante el programa de cumplimiento. Y sí, es verdad, a veces mencionan que no, eso no está en ningún lado en la norma, pero sí, creo que es la manera más efectiva de que se realice la labor de esta persona, pues que tiene una responsabilidad muy grande dentro de la empresa. María Teresa, la figura de la persona enlace del oficial de cumplimiento. ¿Qué consideras tú que debe tener esa persona enlace o oficial de cumplimiento? Justamente eso iba a tocar porque Leonilda y Lorena han hecho aportes que pienso que ya responden la pregunta inicial. Pero esta persona de enlace, necesitamos verlo como lo que en la práctica actualmente es. Ya existe la empresa tiene un negocio y eso está andando. La normativa lo que nos pide a nosotros como sujetos obligados, lo que nos exige, es que cumplamos con ciertas obligaciones particulares que el enlace de cumplimiento va a necesitar, la persona de enlace que se encarga del trabajo de cumplimiento, va a necesitar hacer como un match, como unir lo que ya es el negocio de la empresa y lo que son las regulaciones, las obligaciones que están contenidas dentro de la normativa. Entonces no significa que va a frenar el negocio para atender únicamente lo que sea que se imagina que tiene que hacer por lo que lee en la ley, sino que tenemos que buscar una manera en que todo pueda fluir. Entonces, si bien digamos que el programa de cumplimiento, las políticas, los controles internos no financieros, todo esto van a ser de la persona de enlace. Pero también tiene que haber una coordinación con la alta gerencia, tiene que haber una coordinación con las áreas operativas, porque al final la persona de enlace puede tener un perfil que es más administrativo, eso a veces depende, ¿no? Entonces, esta persona no va a entender a la perfección, no se va a saber de memoria cómo funcionan los procesos operativos, cómo funcionan el día a día. Entonces, allí la persona de enlace no es que hay un perfil que tiene que ser abogado, o que tiene que ser contador, o que tiene que ser administrador, o que tiene que ser ingeniero. No hay un perfil en ese sentido. Lo que sí es que tiene que ser una persona que tenga cierto nivel de autonomía en la toma de decisiones. La empresa tiene que dotarle
de esa autonomía como parte de sus recursos, tiene que dotarle también de una especie de presupuesto que tiene que calcularse, porque la realidad es que ya necesitamos hacer muchas cosas, necesitamos tener capacitación anual, necesitamos tener un programa de cumplimiento que esté funcionando realmente, y eso toma tiempo y recursos también económicos. Entonces la persona enlace necesita estar capacitado. Esa es una de las cosas principales en mi opinión. Necesita capacitarse en temas de cumplimiento, necesita pertenecer a agrupaciones, asociaciones donde pueda nutrir su criterio, porque no es tan fácil ser de repente un abogado o un administrador, un contador, y que te digan, bueno, necesitamos analizar el proceso de vinculación de clientes, cómo se hace de la debida diligencia. Entonces necesitamos capacitar a estas personas de enlace, me parece que es lo más importante. Ok, es importante, y algo que han mencionado las tres, es que la persona enlace es angular dentro del programa de cumplimiento y que tiene una responsabilidad, pero también hay una responsabilidad corporativa. ¿Pueden ustedes hablar un poquito acerca de la responsabilidad propia de la persona enlace u oficial de cumplimiento y de la responsabilidad corporativa, partiendo de la premisa que ya hemos tenido experiencias y precedentes un poco nefastos donde oficiales de cumplimiento per se se han visto inmiscuidos en procesos penales porque se entiende que no cumplieron con sus deberes, no cumplieron con los procedimientos de la empresa y ahora mismo se encuentran incluso en procesos de imputación de cargos. ¿Qué piensan ustedes acerca de la responsabilidad de la persona enlace oficial de cumplimiento y también de la responsabilidad corporativa? Bueno, en ese aspecto es importante que las personas que son designadas en las posiciones de enlace entiendan claramente que existe una responsabilidad penal administrativa en relación al cargo que ellos desempeñan en esta función en las empresas, que es algo que la mayoría de las veces no se tiene claro, ¿no? Y es una excelente pregunta. Yo voy a hablar, que va un poco de la mano de lo que plantea María Teresa en relación al enlace, de que hay un aspecto que diríamos, ¿qué es lo usual, qué es lo óptimo y qué es lo aceptable en una persona de enlace ahorita? Lo usual es que, por ejemplo, para hablar del sector de zonas francas, lo usual es que se coloque a una persona que ya tiene otras funciones como persona de enlace. Es decir, ya esta persona trabaja administrativamente o contablemente o tiene otro rol en la organización y se le da adicionalmente la función de enlace. Esto es lo usual. Lo óptimo que sería, bueno, que tuvieras a una persona que solo se dedicara a esto, por la responsabilidad que tiene el puesto, de lo que voy a hablar ahorita, ¿no? Un poquito. ¿Y qué es lo aceptable? Bueno, que por lo menos la persona que coloques tenga esa capacidad que dice María Teresa de autonomía en las decisiones con respecto a este tema, tenga un poco de carácter para sacar adelante el tema, y luego que no tenga un rol en sus actividades diarias que choque con los roles, por ejemplo, de auditoría o los roles que tienen que ver directamente con relaciones con clientes, que pues obviamente siendo un negocio se prefiere pues la relación con el cliente que los requisitos que se tienen que solicitar y lo que se tiene que aplicar luego como parte de la debida diligencia, solo para dar un ejemplo. Entonces, yo creo que la norma va a ir hacia una tendencia en que se va a aclarar cómo debe ser esa persona precisamente por las responsabilidades que tú mencionas. Sí existen responsabilidades administrativas, porque la persona de enlace es la que es la conexión, por decirlo así, con la superintendencia y con la UAF, es la responsable de los reportes, la responsable de que realmente se esté manejando los procesos dentro de la empresa, que explique por qué se está haciendo las debidas diligencias, que explique cómo se llevan los cursos de capacitación, pero también es importante entender que desde que llegó la ley del 2015 existe responsabilidad corporativa, que implica primero, uno, entender que el modelo de cumplimiento no es responsabilidad del oficial de enlace, de la persona de enlace, es una responsabilidad empresarial, donde cada cual va a ejecutar un rol. Él simplemente administra, vigila y reporta cómo se está llevando todo. Pero en la parte, por ejemplo, de lo que es política de conocimiento de empleado, que es fundamental y que es de las faltas catalogadas como faltas medias en el proceso administrativo, tiene que participar el área de recursos humanos si se tiene, o la gerencia si es la que se encarga de gestionar las contrataciones, o el que dirige la administración. Asimismo, cuando se hace la parte de proveedores, tiene que participar la persona que, se abrió creo que un micrófono, tiene que participar la persona de esa área. Entonces, si ves en un conjunto de responsabilidades, y ahí quiero abonar que el tener un programa de cumplimiento lo que va a hacer es que te va a apoyar al momento en que se abra un caso, te llamen por un proceso, es el que defiende lo que está haciendo la empresa. Con mi programa yo demuestro
Y eso ya hay casos hoy en día donde con el programa tú salvas tu responsabilidad diciendo, estos son mis controles, este es mi enfoque a riesgo, esto es lo que yo reviso, yo no hago esto, sí hago esto y por esto yo tengo esta información y por esto cumplo con todo eso. Y eso se lleva a los procesos penales para demostrar que efectivamente tú ejecutaste las cosas como las tenías que hacer y que esto no era cuestión de simplemente tenerlo por un requisito, ¿no? Creo que me pasé del minuto. Tranquila. Lorena, en tu caso, directo al grano, los procesos, en este sentido, los procesos y procedimientos dentro de la empresa deben ser muy claros para que queden delimitadas las responsabilidades. Y así eso nos ayuda en los procesos penales. ¿Qué opinas tú sobre esto? Exacto, que no es solamente, tal como dicen mis compañeras, no es solamente responsabilidad del enlace. Creo que uno de los aspectos es que no hay una reglamentación de la persona enlace para nuestro sector, del perfil como en el sector financiero, que indica qué responsabilidades tiene, cuál debe ser el perfil, la experiencia, etcétera. Entonces quizás no se le ha dado o no se le ha visto de esa manera de que es un oficial de cumplimiento, realmente es la persona enlace con la autoridad competente, con la unidad de análisis financiero y tiene responsabilidades. Sin embargo, también es importante señalar que hay que crear esta cultura de cumplimiento en las empresas, de que no solamente es labor del enlace, sino es un tema que viene, ¿verdad?, desde arriba, desde el gobierno corporativo, desde los accionistas, la junta directiva, la alta gerencia, es un conjunto, ¿verdad?, de muchos órganos y muchos actores para evitar que pues la empresa se vea involucrado en estos temas de sanciones administrativas y que el oficial de cumplimiento también, pues, porque también tiene una responsabilidad muy personal. María Teresa. Sí, solamente para cerrar la idea, el oficial, la persona de enlace, o como se conoce pues para el sector financiero, oficial de cumplimiento, tiene unas responsabilidades particulares que tienen que responder al programa de cumplimiento, que tienen que evaluar y revisar constantemente que la empresa se encuentre cumpliendo con las obligaciones establecidas en la normativa. Y por supuesto buscar siempre la mejora continua, buscar cómo podemos mejorar ese programa de cumplimiento y cómo podemos ir adecuando procesos internos en la empresa para cumplir adecuadamente. Pero la empresa tiene que estar en el mismo barco. O sea, no se puede tener una persona de enlace en un puesto nombrada esperando que dé ciertos resultados al momento en el que llega el supervisor. Cuando llega la entidad reguladora y toca la puerta, todo el mundo mira al oficial de cumplimiento, a la persona de enlace. Se espera que todo esté en orden, se espera que todo esté bien y que estemos cumpliendo a cabalidad con la normativa. Pero en el día a día necesitamos mirar con igual intensidad a la persona de enlace para saber qué necesitamos hacer como empresa, qué necesitamos hacer para cumplir, cómo te podemos apoyar, qué necesitamos modificar y ajustar para cumplir adecuadamente. Porque el cumplimiento no es solamente los documentos del programa, cumplimiento es lo que hacemos día a día. Candelario, te voy a robar 30 segundos porque quiero añadir algo más. Sabes que, por ejemplo, en esto, como dijiste, que qué rol tiene cada quien, en la resolución 1 de 2017, que es la guía precisamente para enfoque a riesgo, la superintendencia, creo que es una de las pocas, hablamos la otra vez que las cooperativas también tienen un diseño de manual. El manual te pide que en los procesos tú detalles los roles y aparte de eso que tú hagas los flujogramas. Entonces a la larga, cuando vengan las responsabilidades, ahí se va a ver quién tiene que hacer cada qué. Y no solo, ahí el enlace realmente hace procesos de verificación al final, al cierre, pero ahí, por ejemplo, para zonas francas está la gente de ventas, que cierra las relaciones. O sea, está la parte de cómo se hacen las operaciones, cómo en las zonas francas es importante poder identificar quién hace el pago. Entonces, ¿dónde está la gente de operación, de contabilidad? O sea, toda esa gente tiene que entender su rol y cómo van a participar en este modelo, en este programa, y las responsabilidades, cada uno que va a tener que responder. Exactamente. Sí, adicionando a eso, sí, tienes totalmente la razón de que te lo pide que haya flujos de procesos definidos dentro del manual para que cada uno de los responsables, ¿verdad?, de sus áreas sepan que ellos tienen un rol importante en todo el programa de cumplimiento de la empresa. Entonces, asimismo es para los abogados, ustedes nos diseñamos es. internamente con todo, los socios tienen ciertos niveles, por ejemplo, los socios se quedan muchas veces con las aprobaciones de los clientes que son de alto riesgo, para ellos poder aprobarlo, aprueban el diseño del manual y todo lo demás va hacia abajo, asociados, asistentes, todo el mundo tiene un rol, entonces
es bien importante esta pregunta desde la perspectiva de las responsabilidades, ¿no? Sí, y yo creo que algo importante, y quizás no pues deba hacerlo como moderador, pero sí una de las partes más importantes es que el oficial de cumplimiento debe fluir orgánicamente con todo lo que son los diseños de procesos dentro del sujeto obligado, porque falsamente el oficial de cumplimiento se cree a lo interno de las empresas que es un escollo o detiene el flujo del negocio. Y el oficial de cumplimiento está para ayudar y coadyuvar, así que tiene que formar parte de manera orgánica del manejo de las empresas. Aquí me dice Ana Mercedes Medina que también se debe entender dentro de las empresas que el oficial de cumplimiento no debe tener más funciones que las que puede manejar ni estar lidiando con clientes. Y esa es una realidad. El oficial de vamos cumplimiento y hacia persona allá. enlace en muchas ocasiones tiene relación con los clientes. Pero ya ahora Sí, o sí... trabajo operativo. O sea, Exactamente. no puedes tener un trabajo operativo muy demandante, que tú tengas que estar dedicado muchas horas al día a atender ese trabajo operativo, porque eventualmente algo va a dejar de lado, algo va a ser más urgente en el momento y esto Sí. va a afectar el cumplimiento de la empresa. Así es. Es que y no, eso acá en el sector de sujetos obligados no financieros es como que no es que tú tengas otras funciones adicionales a hacer enlace, no, es que tú tienes tus funciones y te adicionan la de enlace, entonces no le das la prioridad que requiere. Exacto, eso es lo que ocurrió porque no existía esa figura dentro del sector y ahora son personal que tienen más funciones. Exacto. Y ya aterrizando hacia lo que realmente nos interesa, los perfiles financieros, los perfiles transaccionales que ha traído la nueva ley 254. Esto ha sido la revolución dentro de los no financieros porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo se come eso y cómo yo voy a implementar eso dentro de mis empresas? Entonces, si les quisiera preguntar a ustedes, según su experiencia, conociendo un poquito de los diferentes sectores, ¿qué incluiría en un perfil financiero? ¿Qué incluiría en un perfil transaccional? Por ejemplo, de manera bien genérica, o no sé si quieren aterrizarlo en algún modelo de empresa dentro de los sectores que estamos conversando. ¿Leonilda? Sí, ya veo que me toca siempre de primera. Voy a tener que cambiar Mentira. el orden entonces. Vas a tener que cambiar el orden, mentira, está muy bien. Bueno, sí, si bien es cierto, como dijo el licenciado, no se estaba manejando como un tema obligatorio, sabes muy bien, Candelario, que hay sectores donde se trabaja la perspectiva del riesgo desde ese perfil financiero y transaccional. O sea, el sector de Zona Francas, con la variedad de empresas que tiene, aunque sea algunos aspectos ya ha ido incorporando en relación a ese perfil financiero y perfil transaccional. Quiero retomar que esto es una opinión que tengo del tema, porque ya el licenciado Acevedo fue muy claro en decir que en estos momentos no se va a supervisar con esa perspectiva ni se va a exigir porque están esperando la reglamentación y eso es importante. Sin embargo, para el sector de zonas francas que manejan temas de importación y exportaciones, sobre todo aquellas empresas que otorgan líneas de crédito, valoran o ya lo tienen, un tipo de perfil financiero y transaccional que han usado ni siquiera por el tema de la ley 23, sino por un tema de funcionamiento mismo de la empresa. Entonces ahora con la ley 23 se le dio mucho mayor énfasis en zonas francas, por ejemplo, para el perfil financiero, que son las características de este cliente. Se toma en cuenta su volumen, su nivel patrimonial, se piden incluso algunas veces los estados financieros de las empresas que son clientes para entender el producto, su nivel de ingresos y de egresos, se les piden unos montos específicos para determinar qué perfil qué relación va a tener conmigo. Se le pide al cliente la actividad que desempeña, que también nos permite controlar otros riesgos. Y en tema transaccional se está trabajando más desde la perspectiva del volumen, es decir, cuánta facturación tienes como empresa, por qué montos, y de eso cuánto esperas facturar conmigo en un año, y cuánto monto esperas trabajar conmigo en un año, y se hace un pequeño perfil transaccional básico. Yo creo que el que ya tiene algo montado, ya tiene algo que tendrá que ajustar de acuerdo a cómo salga la reglamentación, y el que no lo tiene puede irse preparando en esta vía porque es algo que ya, pues ya está aquí. Bueno, María Teresa, para cambiar un poquito el orden, como dice Leonilda. Sí, yo pienso que también, y suscribo lo que menciona Leonilda, esto que estamos hablando acá es desde la perspectiva de la experiencia que ya tenemos como empresas de cumplimiento, porque hay que esperar definitivamente las autoridades en este sentido. Pero el sector inmobiliario de la construcción, dependiendo de cada uno de los tipos, ¿no?, de sujeto obligado que están dentro de este sector, cada uno de ellos a sus clientes les solicita ya información que es financiera.
tiene registro de digamos, el perfil transaccional de este cliente, porque está involucrado de manera directa en su modelo de negocio. Entonces, no significa, quiero como, digamos, en ese sentido darle tranquilidad a todo el mundo, no significa que de repente la autoridad no pueda hacer una solicitud mucho más específica. Puede decir, mira, para este sector ustedes van a tener que solicitar este tipo de documentación. Pero ahora mismo no quiero que sientan que esto del perfil financiero y transaccional va a llegar a colocarles a ustedes unos requisitos que no harán sentido con su modelo de negocio y con su trabajo del día a día. Ya se tienen información, ya se tiene documentación al respecto, solamente no se va a requerir realizar ajustes. Ajustes, entonces, incluir ciertos documentos, soportes y ciertas preguntas en la propia debida diligencia, en los expedientes, como hacer un reenfoque de las solicitudes que ya se hacen al cliente. Pero en el sector particular, inmobiliario y de la construcción, digamos que ya se tiene un camino andado, solamente vamos a necesitar afinar los criterios propios como personas de enlace para entonces saber, ok, necesito comenzar a tener una data específica que ya yo le solicito al cliente, pero que tal vez solo lo veo desde la perspectiva administrativa, temas de pago. Ahora voy a tener que incorporarlo a la gestión que realizo desde cumplimiento. Lorena. Es correcto. En mi experiencia también el sector zona libre y también el sector de inmobiliario ya se está solicitando bastante de esa información porque la naturaleza del negocio, pues así lo pedía, realmente saber cuáles eran los montos esperados, de dónde proceden los fondos. Y sí, creo que tendremos que esperar, ¿verdad?, cómo va a ser la reglamentación. Y yo creo que lo que se va a agregar ahí van a ser los documentos sustentos, ¿no? Que eso es lo que tenemos que tener claro, qué es lo que se va a solicitar y qué es lo que ahora actualmente, pues algunos sujetos obligados, pues piensan, digo, wow, eso es mucho, pedirle esto a mi cliente. Bueno, ahí tendremos que esperar, entonces, qué es lo que va a salir en la reglamentación para entonces poder ir modificando todo, pero yo creo que ya tienen un camino avanzado estos sectores que hemos mencionado en ese aspecto. Creo que el sector abogados es el que espera como quizás Ujú. más definición. No sé tú, Candelario, yo sé que has estado en otras actividades también hablando específicamente de este tema y ahora estoy yo del otro rol, si ves. Sí, Pero realmente. en el sector de abogados, sí, nosotros con los clientes hemos hablado, es del tema de, pensamos que va a ser también acorde a las actividades que desempeñas como abogado, no puede ser para todas las actividades, creo que van a tener que hacer una adecuación específica. Hay abogados que solo son agentes residentes y hay otros que hacen todo el tema de administración de cuentas, aún administración de valores y bienes de clientes. Entonces, allí hay otros, ahí sí hay perfiles transaccionales que Sí, ver, los que Leonilda, hacen. es que realmente hablábamos hace un rato del tema de la autoevaluación del sujeto obligado y aquí es donde cobra importancia y relevancia. ¿Por qué? Porque hay esa determinación de cuáles son los servicios, cuáles son los productos que yo estoy ofreciendo y posteriormente, asimismo, yo debo evaluar dentro de mis perfiles, dependiendo de los servicios que yo brindo, de los productos, depende del sector, qué es lo que yo debo incluir dentro de esos perfiles transaccionales. No es lo mismo un abogado que simplemente se maneja como agente residente que uno que tiene una administración de cuentas de inversión, de cuentas bancarias y demás. Y aquí cobra también importancia tener claro que estos perfiles deben conectarse. No es que el perfil financiero es una cosa y el perfil transaccional es otra. No, el perfil financiero y transaccional van a establecer, primero, el financiero, una figura de ese cliente y el transaccional nos va a llevar a ese movimiento que va a tener el cliente a lo largo de la relación. Y eso posteriormente lo tenemos que conjugar o que comparar con la realidad, porque la norma nos dice además que debemos tener un seguimiento continuado y un monitoreo. Entonces, si el perfil transaccional y el perfil financiero no fueron establecidos correctamente, usted no va a poder tener un continuo monitoreo de esa relación con el cliente. Entonces, eso es bien importante y aquí nos caemos en otro punto que también vale la pena recalcar. La gente también se enfoca en que solamente esta debida diligencia o este enfoque basado en riesgo va de cara a los clientes. Pero, ¿qué decimos de los empleados y de los proveedores? María Teresa, para cambiarle el orden a Leonilda. Sí, para la parte de la debida diligencia, por ejemplo, conocer a tu empleado. Esto es algo que para los sujetos obligados no financieros
viene siendo algo bastante novedoso, porque sí se hace un proceso de reclutamiento, selección en la mayoría de los sujetos obligados, por lo menos para la parte del sector inmobiliario y de construcción. Algunos de los sujetos obligados tienen ya un funcionamiento con una especie de departamento de recursos humanos o un encargado de recursos humanos, un proceso de selección, saben el tipo de perfil que necesitan en su organización, pero para muchos otros sujetos obligados es algo más nuevo. Entonces es importante tener claro cuál es el perfil de los que serán mis colaboradores o de los que son mis colaboradores, tener definido entonces cuál es su nivel de participación en aquellos procesos que son claves para mi empresa. Cuando, por ejemplo, la debida diligencia de clientes, si yo necesito asegurarme de que esos pasos de ese proceso se cumplan de manera adecuada, yo tengo que poder identificar entonces quiénes son los actores de ese proceso. Y en función de eso, yo tendré que realizar mi propia política, armar mi propia política de conocimiento al empleado para asegurarme de que esa persona que estoy contratando va realmente de la mano con el perfil que yo necesito. Esto es una forma también de mitigar riesgos dentro de nuestra organización, porque recuerden, nuestros colaboradores van a tener acceso, en algunos casos, a información privilegiada de los clientes, a información privilegiada del propio negocio de la empresa. Van a tener acceso de repente a fondos, a toma de decisiones para aprobación de transacciones, de clientes, de proveedores también. Entonces sí es importante que la debida diligencia no se enfoque simplemente como algo que se hace al cliente, sino que tengamos, por ejemplo, en este caso me hago referencia a la política de conocer a su empleado, porque es medular y es algo que tenemos que agregar a nuestra cultura de cumplimiento también. Lorena, los proveedores. Leonilda, los proveedores. Ok, los proveedores es una pregunta bien interesante porque no está mencionado realmente en la ley 23. Sin embargo, en las resoluciones sectoriales del año 2015 sí están incluidos para sectores como ventas de autos nuevos y usados, está incluido para sectores como zonas francas, que hay que hacer una debida diligencia, y para el sector también de la construcción en el sector inmobiliario. Entonces, muchas veces cuando he estado en mi experiencia personal en consultorías me dicen, no, pero si eso no está en ningún lado que hay que hacer a los proveedores. Entonces sí, pues sí está reglamentado y está para estos sectores en particular, y es importante también, de acuerdo a la naturaleza del negocio, pues entender de que si tus proveedores que también te traen los fabricantes o los productos, ¿verdad?, que tú comercializas, a ellos tienes que hacerles la debida diligencia. Y las resoluciones te indican, de hecho, que hay que hacer la debida diligencia ampliada a estos proveedores. Y pues sí, debe incluirse en las políticas y debe realizarse también. He visto también casos de constructoras que realmente sus relaciones de negocio son con proveedores, porque su cliente es el Estado, por ejemplo. Entonces, es un tema que sí, a veces no se menciona, pero sí realmente hay que hacerla, hay que diseñar estas políticas y tener claro también que no se trata de todos los proveedores, no va a ser proveedor que te da el servicio del internet, ni del agua, ni de la limpieza, sino aquellos que están relacionados con los productos realmente que tú comercializas, ¿no? O los fabricantes de los productos que tú vendes o comercializas. Leonilda, en el caso de los proveedores, ¿crees que factores como la reincidencia, la ocasionalidad, los montos, se relacionan con esta política de conocimiento o cómo se deben conjugar? Sí, excelente, sí. Para cerrar los puntos de lo que han dicho mis compañeras, pues sí, la política de proveedor, aunque la norma no te habla exactamente de conocimiento de proveedor, la ley 23 sí te habla de las relaciones, ¿no?, comerciales que tienes, entonces por ahí va la línea de dónde ha venido esa obligación. Y las resoluciones, como bien lo dice Lorena, lo manifiestan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer con los proveedores? Primero tenemos que tener un formulario de debida diligencia diseñado para los proveedores. Debemos saber que para sectores como la zona franca, la debida diligencia para los proveedores es ampliada y se toman aspectos que ya la misma resolución 2 trae, como que si las relaciones, por ejemplo, son hacia países de alto riesgo, tenemos que realizar una debida diligencia ampliada a ese proveedor y nosotros internamente crear políticas que nos permitan entender
qué controles vamos a hacer para el seguimiento de esa relación con el proveedor, cómo lo vamos a manejar por volúmenes, porque aunque estén relacionados con los productos o servicios que damos, no todos representan el mismo riesgo. Nosotros tenemos productores y fabricantes que representan un nivel de riesgo superior por las áreas donde se encuentran, los productos que nos suministran y los volúmenes que nosotros les compramos. Sin embargo, hay otros proveedores más pequeños que nos facilitan solo algunas cosas y esos proveedores no necesariamente necesitan un control tan fuerte. Podemos aplicarle unas medidas menores de riesgo, de identificación de riesgo, de acuerdo a lo que nos dice precisamente el enfoque a riesgo, que tiene la bondad de que tener esa flexibilidad de que como soy yo el que voy a definir cuáles son mis riesgos, puedo aplicar medidas ampliadas ante riesgos altos y medidas incluso simplificadas ante riesgos menores. Entonces, por ejemplo, te voy a decir un caso que tuve en Zona Francas con una empresa de logística. Ellos tenían proveedores hasta para los sellos que colocan en las cosas. Entonces, habían tenido temas de falsificación de sellos. Ya ves entonces que es una combinación de cosas que te hacen en algún momento, como tú dices, la reincidencia, los eventos que he tenido, lo que van a hacer que a la larga yo documente esa relación y mi modelo de autoevaluación de riesgo cambie y asimismo cambien los controles que voy a ejecutar hacia proveedores, que es el ejemplo que estamos viendo. Bueno, ya como último punto del conversatorio, hablemos un poquito de las supervisiones que se han dado en algunos sujetos regulados donde ustedes han prestado servicios. ¿Cuál ha sido su experiencia? Si pueden dar algunos, por decirlo de alguna manera, algunos consejos o si nos pueden explicar qué han visto reincidentemente que se solicitan las inspecciones, también para que los sujetos obligados que están aquí se puedan ir preparando. Lorena. Sí, pues pienso que la parte medular principal es la debida diligencia, los expedientes de debida diligencia, la identificación de los beneficiarios finales. Creo que ese es un aspecto muy importante que deben tener claro. Otro aspecto importante también es la actualización de esta debida diligencia. O sea, no solamente es obtener la información inicial, y muchas veces solamente he visto casos pues que se han remitido nada más a tomar la información del formulario, no así los sustentos. Tiene que haber un sustento de cada una de las informaciones que está contenida en ese formulario. Y pues la actualización, porque la actualización pues realmente es un mecanismo sumamente importante, ¿verdad? Mediante el cual pues tú puedes monitorear cambios que veas que del cliente, pues que no es lo que está declarado inicialmente. Creo que de ahí puedes tomar el material para poder hacer quizás o identificar una actividad inusual o alguna señal de alerta. Entonces creo que eso es uno de los aspectos principales. El tema de la debida diligencia, estos expedientes, mantener la información, son aspectos importantes. La capacitación también es otro tema bien importante que revisa la superintendencia y que a veces no se ha cumplido, pues en mi experiencia, pues de lo que he visto. Y son temas que tienen que mejorarse, ¿no? María Teresa. Gracias, ahora quedamos esperando el orden. Sí, uno de los aspectos que también es muy importante al momento de una supervisión es lo referente o lo asociado con los reportes. En el manual nosotros tenemos que contener información sobre qué hacer cuando identificamos una operación inusual, qué tratamiento le damos a esa operación inusual para entonces hacer digamos, la aclaración, la aclaratoria sobre esa operación inusual y poder clasificarla como una operación sospechosa o clasificarlo como simplemente pues con una resolución. O sea, solucionar esa operación inusual. Ese proceso y asimismo los procesos que se tienen que seguir cuando uno desea realizar una operación de operación sospechosa, un reporte de operación sospechosa, tenemos que tenerlo claro tanto en el manual como en la práctica. O sea, ¿quién es el responsable? ¿Cuáles son los pasos que se realizan? ¿Y qué debo hacer? ¿Y cuándo debo hacer? Entonces, esa parte es importante porque muchas veces se tiene eso en el manual casi como un copy-paste de lo que está establecido en la normativa, y si llega a ocurrir que en efecto se presenta una operación que necesita análisis, no sabemos qué hacer internamente, no sabemos documentarlo, ni siquiera llevamos entonces un registro de si hemos o no tenido esas operaciones inusuales, y cuando la superintendencia
por lo menos en estos últimos años, ellos han hecho más énfasis en ese tipo de registros. Necesitan ver documentos. Entonces, necesitamos llevar el proceso claramente, tener documentos que prueben si nosotros tuvimos o no tuvimos esas operaciones inusuales y operaciones sospechosas, y si tuvimos operaciones sospechosas, ¿qué hicimos con ellas? Eso es muy, muy importante. Nilda. En las inspecciones, creo que para los 3 sectores que estamos hablando hoy, el manual todos los tienen, el tema es si el manual cumple, porque el manual tiene unas características específicas que tiene que tener la norma, así que yo diría que aplica esa observación, la he visto en todos los sectores. Capacitación, creo que los abogados van un paso adelante porque por temas legales siempre se están capacitando en ese tema, pero zonas francas y construcción tiene que hacer un poquito más de énfasis en la parte de capacitación. El tema de documentar los beneficiarios finales lo he visto más en abogados y en zonas francas porque les cuesta más tener la información. Los abogados no porque no la obtengan, sino porque entra el tema de actualización. Muchas veces está vencida la información que tienen, porque por el mismo servicio que damos tenemos documentados quiénes son los beneficiarios en las relaciones. En el sector zona franca es simplemente porque todavía hay que quitar un poco ese mito de que no lo puedo obtener, cuando es algo que ya se usa en las relaciones y que internacionalmente, por las relaciones que se manejan en zonas francas, ya se los piden los proveedores a ellos, se los piden las relaciones que tienen, así que ya están acostumbrados, deben ir desmitificando esa parte y saber que lo pueden conseguir. Y en relación al monitoreo, que son los seguimientos que menciona también María Teresa, que hay que darle a los clientes, afecta a los 3 sectores de formas distintas. Lo primero es que Zona Franca debe tener bien claro que la misma ley, ni siquiera la resolución 2 de Zona Franca les establece que ellos deben hacer un seguimiento de las operaciones arriba de 10.000, tienen que documentar toda la cadena comercial, es decir, y eso ustedes lo tienen que tener en Zona Franca no por prevención de blanqueo, lo tienen que tener porque es parte de su operación. Todos los documentos que son de exportación, importación, con los detalles que tienen que tener, se usan en el día a día comercialmente, tienen que tener esa parte de la documentación y luego saber que tienen que poder tener identificado los pagos, quién los realiza, y si los realiza un tercero, documentar a ese tercero que realizó el pago, porque eso está en la ley, específicamente para el área de zonas francas. En relación con el tema de los abogados, tienen que poder documentar las relaciones de terceros, cuando es un tercero el que tiene la relación con ustedes y no el beneficiario final, directamente tienen que documentarla. Y lo que he visto un poco en el sector de la construcción es poder en el análisis de riesgo que hacen en la sección de productos, identificar claramente lo que están vendiendo. No es lo mismo soluciones, casas para soluciones habitacionales, que las que se dan para temas de proyectos de playa. El cliente es distinto, las características son distintas, y cuando hablemos de perfil transaccional y perfil financiero, no es lo mismo el cliente que te está comprando una solución habitacional que el cliente que te compra un proyecto en la playa, que su perfil es high-end, o sea, es un perfil de alto perfil, tiene otra capacidad económica y la debida diligencia es distinta. Entonces, esto es lo que yo he visto más que todo que se pide en los temas de las inspecciones y que tenemos que como reforzar así hablando rápido. Bueno, yo creo que ya estamos por terminar el conversatorio. Me gustaría un último mensaje de cada una de ustedes, María Teresa, Lorena, Leonilda, pues para entonces dar por cerrado el conversatorio del día de hoy. Bueno, agradecerte definitivamente, Candelario, a Socupa por hacer este tipo de encuentros que nos ayudan a nutrir el criterio que todos tenemos, porque nosotros también como expositores nos escuchamos unos a los otros y nos vamos nutriendo de esta experiencia. Y digamos, invitar a todos los participantes a que no se desanimen con las nuevas obligaciones, no se sientan abrumados con estas nuevas obligaciones. Para todo hay una solución, tenemos que seguir intentando en el día a día que haya más cultura de cumplimiento, tanto dentro de nuestras organizaciones como en la propia jurisdicción, en el propio país, y también por eso pueden contar entonces con asociaciones como Asocupa y como APEC, que estamos en ese trabajo continuo por ustedes y con ustedes, ¿no? Entonces, sigan adelante con este trabajo. Correcto, y agradecemos realmente, Candelario, a Socupa por la oportunidad de compartir nuestras experiencias. Cada una de nuestras empresas, pues, ha tenido estas experiencias en diversas áreas reguladas. Somos los miembros de APEC, somos varias empresas, somos 13 empresas.
pueden encontrarnos en la página web de la superintendencia también, y pues estamos para ayudarles en lo que gusten, para lo que son los diseños de sus manuales, asistencia a la persona enlace, etcétera. Y lo importante es evitar, ¿no? Que eviten caer en incumplimientos por el tema de incumplimientos de ley, que esto puede traer consigo pues riesgos reputacionales que son bien difíciles luego de recuperarse de golpes como estos. Entonces, pues los invitamos a que nos contacten y nosotros con mucho gusto podemos ayudarles. Yo quiero agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a Socupa y a PEC por la iniciativa. La verdad que es como la primera de muchas actividades que se están planeando para reforzar lo que nosotros podemos aportar con nuestra experiencia en todos los sectores de sujetos obligados. Quiero agradecer a mis compañeras por un aprendizaje. Siempre se aprende mucho más cuando se trabaja en esta forma, y exhortarlos a todos a que continúen. Esto simplemente es una nueva forma de hacer negocios. Se van a añadir características y hay que saber que es una forma también de competir. El mundo va hacia este modelo de negocio y entre mejor preparados estén, ustedes van a ser los primeros que van a estar en la lista tanto de los clientes como de los proveedores, y eso es algo que es parte de la cultura de cumplimiento y de entenderlo poco a poco, ¿no? Entonces es algo que es posible y que cuentan con todas las empresas de cumplimiento que forman parte de APEC para que las puedan contactar a todas. Todas han cumplido con todo lo que se requiere para ser empresas de cumplimiento autorizadas por la superintendencia y tienen los expertos y las capacidades de poder apoyarlos en todo lo que necesiten. Así que muchísimas gracias. Bueno, dos anuncios. El primero, pues desde ya las comprometo para que cuando tengamos las reglamentaciones hagamos unos talleres sectoriales con Asocupa, con APEC, para empezar a trabajar lo que van a ser los perfiles financieros y transaccionales, porque señores, como gremio, como sectores, tenemos que unirnos para marcar la pauta hacia ese cumplimiento que nos pide la norma. Y en segundo lugar, pues a todos los que están conectados ahorita vamos a hacer lo posible porque el día de hoy les llegue su certificado, a las expositoras también. Así que pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado estas 2 horas. Espero que haya sido de su total agrado y sobre todo que les haya servido para esa implementación de la ley 23 y sus modificaciones. Así que nos vemos en el próximo conversatorio o capacitación de Asocupa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.